¿Estás en un valle emocional oscuro? Nancy te recuerda que tu pastor te llevó ahí. Y recuerda que estás pasando por ese valle de profunda oscuridad para que puedas salir al otro lado. Tal vez no parezca así. Parecería que tu valle durará para siempre. Pero déjame decirte que no será así. estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 19 de octubre de 2023. Decisiones, decisiones. Todos los días nos enfrentamos a grandes y pequeñas decisiones. Intentar tomar las decisiones correctas todo el tiempo puede ser muy agotador. Pero si somos ovejas de Cristo, nuestro buen pastor no nos ha dejado sin dirección. Hoy Nancy nos hablará más acerca de esto como continuación de la enseñanza titulada El Señor es mi pastor. Constantemente, en Aviva Nuestros Corazones, recibimos correos de nuestras oyentes. Pero es interesante que muchos de esos correos son personas que necesitan dirección del Señor. No saben en qué dirección ir. ¿Debo tomar este trabajo? ¿O debo renunciar a este trabajo? ¿Me debo casar con esta persona? ¿Cómo debo actuar en esta situación con mis padres? ¿Cómo debo actuar en esta situación con mi hijo? Tenemos este problema financiero. ¿Qué hacemos? Y por supuesto nos hacen preguntas para las que realmente no tenemos respuesta. Podemos orar con ellas al respecto, pero todo lo que podemos hacer en última instancia es dirigirlas hacia el pastor con P mayúscula. Porque el Salmo 23 nos dice que nuestro buen pastor nos guía por senderos de justicia, por senderos correctos por amor a su nombre. Y si quieres saber qué dirección tomar en tu vida, acerca de asuntos grandes, asuntos pequeños, otros monumentales, problemas del día a día o situaciones devastadoras, necesitas ir a tu pastor con P mayúscula. Necesitas seguir al pastor. Él es el que sabe hacia dónde llevarte, porque Él es el único que puede ver adelante. Él es el que te conoce, te hizo, te ama y tiene un plan para tu vida. Él dirige a sus ovejas por senderos de justicia, por amor a su nombre. Ahora, la traducción literal de este versículo es que Él me guía por senderos correctos, por amor de su nombre. Él me guía por senderos y donde quiera que me guíe es siempre el sendero correcto. Puedes confiar en que si estás siguiendo al pastor, Él nunca te va a guiar por el sendero equivocado. Ahora, si nos dejara andar por nosotras mismas, nos iríamos por muchos senderos equivocados. Quedaríamos paralizadas ante todo tipo de situaciones y lugares en los que no deberíamos estar y a los que nunca habríamos llegado si hubiéramos seguido la voz de nuestro pastor. Si seguimos nuestro propio discernimiento, nuestro propio camino, nuestro propio juicio, nos perderemos. Nos perderemos y nos confundiremos sin remedio. Necesitamos su dirección. Y si decides estar a cargo de tu vida, aún en los pequeños detalles, si te resistes a su dirección, vas a terminar en senderos equivocados. Por ejemplo, si te casas fuera de la voluntad de Dios, o si haces una compra o cambias de trabajo o te mudas sin buscar la dirección del Señor y sin obedecer lo que Él te muestra en su palabra, y después terminas con un desastre, no le eches la culpa al Señor. De hecho, hay un versículo en el libro de Proverbios que dice que esta es nuestra tendencia. En Proverbios 19, en el versículo 3, dice que la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice aún todavía más claro. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Y no es eso cierto? Nos metemos en situaciones, leo por ejemplo muchos correos de personas que están en muy pero muy malas situaciones. En algunos casos se ve claramente, por lo que han dicho, que han violado la ley de Dios.
Quizás nunca se debieron haber casado con esta persona en particular. Ahora, aquí en Aviva Nuestros Corazones, tratamos de extenderles la compasión de Cristo, ser compasivas con ellas, porque sabemos que todas somos susceptibles a caer de una forma u otra. Y están en esta situación muy difícil en ese momento y nuestro deseo es ayudarlas. Y es por eso que es maravilloso que tenemos un pastor con P mayúscula que restaura nuestras almas. Pero primero debemos reconocer que no debimos haber ido por ese camino. Debe haber arrepentimiento antes de que haya una restauración. Y es por eso, por lo que Proverbios dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él es quien me guía por sendas de justicia cuando lo sigo. Y me siento tan feliz de que tengamos un Dios que nos guía, que nos dirige en la dirección correcta, que nos lleva en la dirección adecuada. La vida está llena de tantas decisiones y piensas que cualquier decisión, si hubiera ido a una universidad diferente o si hubiera estudiado algo diferente o si mi primer trabajo hubiera sido diferente, solo piensa qué distinto sería el curso de tu vida entera. Una pequeña decisión puede afectar toda tu vida. ¿Y no te alegra saber que tenemos un pastor que nos dirige a través del laberinto de esta vida y que siempre nos dirige a la luz de lo que Él sabe que es mejor? Y creo que al buscar la dirección de Dios, es importante recordar que la voluntad de Dios no es un lugar, no es un trabajo, es un estilo de vida, es un corazón. Él me guía por senderos de justicia, por caminos correctos, por amor de su nombre. Y creo que a Dios no le importa tanto en qué ciudad vives, en qué casa vives, a pesar de que necesitamos buscar su guía y su dirección para estas cosas. Pero en última instancia, la voluntad de Dios es un estilo de vida, es la actitud de nuestro corazón. Él nos dirige por medio de su palabra. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, dice que la palabra de Dios es una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Vivimos en un mundo oscuro. Y si quieres saber para dónde ir, más vale que tengas una lámpara, más vale que tengas luz. Y la palabra de Dios es esa luz. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dios nos guía por su Santo Espíritu que vive, que mora dentro de nosotras. El Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y que nos recuerda las cosas de Cristo, que nos ayuda a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Y tenemos todos los recursos para caminar en sendas correctas. Tenemos un pastor que nos guía. Dios ha prometido que nos guiará por sendas correctas. Pero déjame decirte que algunas veces esas sendas que Dios escoge para nosotras, esas sendas a las que nos dirige, no parecen ser las sendas correctas. Vamos en esas sendas y decimos, bueno, Señor, yo pensé que te estaba siguiendo, pero esto es un desastre. Este es un terreno demasiado accidentado, está muy difícil. Y he estado leyendo el progreso del peregrino y hay algunos lugares muy, muy difíciles por los que el peregrino cristiano tiene que transitar mientras él sigue al Señor. Él va por el sendero correcto, pero va subiendo una empinada montaña de dificultad. Él va por lugares muy peligrosos y veremos de estos más adelante en esta serie del Salmo 23. Él va por los senderos correctos, pero eso no deja de ser senderos difíciles. A veces, en medio de esos lugares difíciles, puedes detenerte y decir, ¿será que no entendí? ¿Perdí la guía, el enfoque del pastor? Dios, fuiste tú que me trajiste hasta aquí. Los caminos de Dios, la dirección de Dios, algunas veces puede ser difícil. Tal vez te dirija al horno de fuego, como hizo con aquellos 3 jóvenes hebreos.
Ellos estaban justo en el centro de la voluntad de Dios en ese horno de fuego. Y por cierto, nunca estuvieron más cerca del Señor Jesús que cuando estuvieron allí en ese horno de fuego, cuando se les apareció en persona ahí a su lado. Ellos estaban en la voluntad de Dios. Era el sendero correcto para ellos. El sendero de Dios tal vez te lleve a un desierto, como lo hizo con los judíos cuando salieron de Egipto. Ellos iban camino a la tierra prometida. Estaban tan emocionados. Hemos sido liberados, hemos sido rescatados de 400 años de cautividad, de esclavitud. Un retrato de nuestra salvación, siendo rescatados de nuestro pecado y de este mundo. Y ahora vamos camino a la tierra prometida. Pero Dios dice, primero quiero llevarte por un desierto. Ahora, los 40 años que ellos anduvieron errantes por el desierto no era el plan original de Dios para ellos. Pero la Escritura dice en Éxodo capítulo 13 que Dios no los llevó por el camino de los filisteos, a pesar de que esa era la ruta más cercana y más directa. Dios dirigió al pueblo fuera de Egipto por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, hacia una situación que parecía sin esperanza. Dios los llevó allí, al desierto, hacia el Mar Rojo, donde iban a estar absoluta y totalmente dependientes de Él. Y ese era el sendero correcto. Esa era la voluntad de Dios. Dios también llevó a su propio Hijo Jesús al desierto. En Mateo, capítulo 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ese era el sendero correcto. Él estaba siguiendo a su Señor, y algunas veces Dios tal vez te lleve al valle de sombra de muerte. El sendero correcto, como dice en el lenguaje original, al valle de profunda oscuridad. Y te preguntas, ¿será este el sendero correcto? Él me lleva por sendas correctas. ¿Puede un sendero estrecho y sinuoso ser el correcto? Ahí es donde Dios llevó a su Hijo. Y si vas a ser como Cristo, habrá momentos cuando Dios te lleve ahí a ti también. Puede ser difícil de entender. Ese desierto, ese horno de fuego ardiente, ese valle de profunda oscuridad, pero es el sendero correcto si has estado siguiendo a tu pastor. Y mientras vas por esos senderos difíciles que son los correctos, Dios está llevando a cabo, está cumpliendo sus propósitos eternos en tu vida. ¿Y por qué lo hace? Él me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Se trata de Él, no se trata de mí, no se trata de mi felicidad, no se trata de mi conveniencia, no se trata de mis preferencias. Es lo que agrada a Dios, es por amor de su nombre. Escucha, necesitas llegar al punto en tu vida en el que te intereses más por lo que Dios quiere que por lo que tú quieres. La razón de nuestra existencia es dar gloria a Dios, traer gloria a su nombre. El Dios de este universo no existe para salvar tu matrimonio roto o para sacarte de tus deudas o para ayudarte a sentirte mejor o para ayudarte a manejar mejor el estrés. Existimos para glorificarle a Él, no para que Él haga lo que nosotras queremos que haga. Todas las cosas son de Él y por Él y para Él. Todo en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y encima de ella, todo gira en torno a Él. La forma como vivimos, todo lo que hacemos, todo lo refleja a Él. Su reputación está en juego. Así que Él nos guía por causa de su nombre. Pero también en el contexto de otros pasajes de la Escritura podemos decir que Él nos dirige, Él también nos guía para hacernos bien. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos la aflicción. ¿No es eso lo que dice el salmista en el Salmo 119? Bueno es para mí ser afligido. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos.
Hay cosas que Dios hará para conformarte a la imagen de Cristo cuando estás en esa senda difícil que no aprenderías de ninguna otra forma. ¿Y sabes por qué? No es solo por tu bien, es también por el bien de otros. El apóstol Pablo dijo, pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. Tú no sabes qué otra vida, qué otra persona, quizás tu esposo, tus hijos, tus padres, tu jefe, alguien en tu iglesia, alguien que ni siquiera conoces, alguien de edad mucho más avanzada, podría estar siendo influenciada y acercada al pastor por tu disposición de caminar por ese sendero difícil. Así que deja que tu pastor escoja los senderos correctos para ti. Y tú dirás, Señor, no estás llevando a nadie más por este sendero. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que caminar por este sendero difícil? Y los de alrededor van por ese camino fácil. Pero Dios te dice, déjame eso a mí. Yo voy a escoger los caminos correctos para ti. No compares el sendero que Él escoge para ti con el sendero que Él escoge para otra persona, para alguien más. A veces me he preguntado, cuando estoy en el sendero, Señor, ¿se te olvidó leer el mapa? Señor, ¿estás seguro? Esto es lo que quieres decir, Señor. Pero ¿saben qué? He aprendido a no cuestionar al Señor, porque yo sé que Él siempre tiene la razón. Y mirando hacia atrás puedo decir al 100% que sus caminos siempre han sido los correctos. No siempre voy a poder ver todo lo que voy a ver y voy a saber en la eternidad. Hay mucho que no veo ahora. Algunas veces simplemente tienes que estar dispuesta a vivir en el misterio, con algo que no puedes entender. Pero una y otra vez, Dios me ha mostrado que ese era el sendero correcto. Y veo atrás y lo agradezco. Y le digo, Señor, tú sabías que ese era el sendero correcto para mi vida. Gracias, Señor. Él me guía por senderos de justicia, senderos justos, correctos, por amor de su nombre. Y hasta aquí el salmista ha hablado de descansar en verdes pastos, de caminar junto a aguas de reposo, aguas de descanso, de que su alma es restaurada, de que es guiado por senderos de justicia. Pero ahora viene la parte del Salmo que tal vez es por lo que frecuentemente he citado en funerales. Es el versículo 4 que dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ahora, en el lenguaje original, el valle de sombra de muerte se podría traducir mejor como el valle de profunda oscuridad. Este no es un versículo solo acerca de la muerte. La muerte puede ser uno de esos valles profundos, quizás el más profundo. Puede ser parte de una oscuridad muy profunda. Pero él está hablando de algo más amplio, de cualquier valle de profunda oscuridad. El valle aquí no es esa definición que tenemos de que un valle es un exuberante prado entre dos colinas, no. Este es un barranco, un precipicio profundo, peligroso y oscuro en las colinas de Palestina. Y ahí en Palestina, temprano en el año, los rebaños se alimentan de pastos en tierras bajas. Después, en los meses de verano, el sol derrite la nieve de las montañas y entonces el pastor lleva a sus rebaños a un terreno más alto para que se alimenten, donde pueden encontrar más pastizal. Pero para llevar al rebaño de las tierras bajas a los pastizales en terreno más alto, tienen que pasar por unos barrancos, por unos precipicios. Y estos eran lugares donde había precipicios, donde los árboles frondosos bloqueaban la entrada de la luz del sol. Así que eran lugares oscuros aún durante el día. Por la noche había una penetrante y profunda oscuridad. Un mal paso en estos valles, en estos barrancos,
y podía provocar una caída al precipicio de rocas dentadas y que perdieras tu vida. También había serpientes, había lobos, hienas acechando, listas para atacar estas ovejas indefensas, despistadas y desamparadas. Y el pastor llevaba a las ovejas por estos barrancos. Tenían que pasar a través de ellos para llegar a ese terreno alto. Y qué imagen tan clara del hecho de que nuestro pastor necesita llevarnos por valles oscuros, por lugares peligrosos y lugares con dificultades para poder llevarnos de las tierras bajas de nuestra vida cristiana a esos terrenos más altos. Y quizás tú dices, Señor, yo quiero un terreno más alto en mi vida, yo quiero conocerte mejor, yo quiero estar cerca de ti, más cerca de ti. Y Dios dice, oh, ¿de verdad? Entonces tenemos que ir por algunos senderos que son difíciles. Y esa frase, profunda oscuridad, ese valle de profunda oscuridad, esa frase se usa 9 veces en el libro de Job. Job entendía en su sufrimiento y en su insoportable dolor lo que significaba estar en profunda oscuridad. Y dice en Job capítulo 28, que es como la oscuridad más profunda y lóbrega del pozo de una mina. No puedes ver, es opresivo. Isaías dice que esta profunda oscuridad es el lugar donde las personas tropiezan como si estuvieran ciegas. Es un lugar de profunda desesperación, sin esperanza. Es una oscuridad tenebrosa. Puede incluir cualquier tipo de peligro o cualquier cosa que cause terror. Y antes les mencioné que he estado leyendo El progreso del peregrino. Y hay un momento en esa historia cuando Cristiano viene al Valle de Sombra de Muerte. Y lo describe como un lugar solitario, un lugar apartado. Y dice que el camino que atraviesa este valle era estrecho, era peligroso. Era un lugar de profunda oscuridad, de terror y de opresión demoníaca. De hecho, en ese lugar él llegó a la misma boca del infierno, no adentro, pero justo a la entrada, y podía ver las llamas ardiendo, saliendo del infierno. Y Cristiano dice, sobre ese valle colgaban nubes de desánimo y confusión, mientras la muerte extendía sus alas y volaba sobre él. Era una vista espantosa, hacia donde miraras había solo desorden, y el camino aquí era tan oscuro que frecuentemente, cuando Cristiano trataba de tomar un paso al frente, él no sabía qué se encontraría al pisar. ¿Y te hace esto recordar alguna etapa en tu vida cuando todo lo que veías eran nubes oscuras, llenas de desaliento, de confusión, y no podías ver para dar el siguiente paso? No tenías ni idea a dónde ibas o qué estaba pasando. Y en ese momento, en el valle de sombra de muerte, él oía voces demoníacas que le gritaban. Era aterrador. De hecho, en otros escritos de Juan Bunyan, incluyendo su autobiografía, aprendemos que tuvo algo de su propia experiencia de la vida real en el valle de profunda oscuridad, particularmente durante los 12 años cuando él estuvo en prisión por su fe, por predicar. Él estuvo en prisión cuando tenía alrededor de 30 años y su esposa y sus 4 hijos tuvieron que valerse por sí mismos durante esos 12 años. Y Bunyan dice, en una ocasión estuve en una condición muy triste y de muy poco ánimo por muchas semanas. De hecho, él describe cómo era atormentado por pensamientos de muerte. Él dice, estaba en ese momento tan poseído del pensamiento de la muerte que me sentía como si estuviera subiendo el banco de la horca con la soga al cuello. Y dijo en otro momento, de repente cayó sobre mí una nube de gran oscuridad que escondió de mí las cosas de Dios y de Cristo, como si nunca las hubiera visto o conocido en mi vida, sin sentido de la presencia de Dios. El valle de profunda oscuridad. Si no has estado ahí en algún punto de tu vida cristiana, probablemente lo harás antes de llegar al cielo. Y hay diferentes grados de esto. No todo es tan tormentoso como lo que acabamos de leer, pero puede llegar a ser para aquellos cristianos que están siguiendo al buen pastor.
¿Recuerdas el versículo que está justo antes de este? En el versículo 3, el salmista dice que Él me guía por senderos de justicia, por senderos correctos, por amor de su nombre. Pero este valle de profunda oscuridad es uno de esos senderos correctos en los que algunas veces el pastor guía a sus ovejas. Cuando entras a este valle, asumiendo que no fue por hacer tu propia voluntad, pensando que no fue tu culpa, asumiendo que no abandonaste al pastor y seguiste tu propio camino, no culpes al pastor. Pero si has estado siguiendo al pastor y has estado confiando en él, amándolo, obedeciéndole, sirviéndole fielmente, y él te lleva a ese lugar oscuro, a ese valle de profunda oscuridad, entonces cuando llegues allá, recuerda cómo llegaste ahí. Recuerda que tu pastor te llevó allí. Y recuerda que estás pasando a través del valle de profunda oscuridad y que vas a salir al otro lado. Quizás piensas que no saldrás. Tal vez sientas que en el matrimonio en que estás, ese valle de profunda oscuridad parece que va a durar para siempre. Pero escucha lo que te digo, no será así. Tal vez dure toda esta vida, pero no durará por la eternidad. Y la eternidad es mucho más larga que esta vida. Recuerda cómo llegaste ahí. Recuerda que este es el pastor que te ama. Que este es el pastor que se preocupa por sus ovejas y que las cuida. Queremos que el Señor nos lleve a esos lugares altos, pero no queremos tener que pasar por el valle de profunda oscuridad para llegar allá. Pero ¿me permites decirte que no hay atajos? Tienes que pasar por ahí. Tienes que hacerlo, tienes que pasar a través de él. Es fácil recordar que Dios está con nosotros cuando todo está bien. Cuando estás reposando en esos pastos verdes o junto a esas aguas tranquilas. Pero recuerda que Él también está con nosotros cuando no todo va bien. Cuando nos encontramos en esa profunda oscuridad, en tiempos de depresión inexplicable, en enfermedad, en situaciones de salud, de rechazo, cuando hemos perdido a un ser amado, cuando hay presiones financieras, cuando hay problemas en el matrimonio, relacionales, cuando tenemos pensamientos tormentosos, algunas veces tentaciones implacables y feroces, y cuando nos sentimos en intensa soledad. Sientes como que nadie más entiende. Nadie puede entrar en lo que estás experimentando. Tiempos de pesadillas espirituales, emocionales, mentales o físicas. Tiempos de confusión, de preguntas sin respuestas, de misterios muy profundos. No parece consistente con los caminos de Dios que esto esté pasando en tu vida. Aun cuando tengas que enfrentar tu propia muerte, recuerda, aunque pase por el valle de profunda oscuridad, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Las pruebas y los ataques parecerán implacables, sin tregua, sin descanso. Parecerá que duran para siempre. Pero cuando estés en medio de ese valle, confía en tu pastor. Confía en su corazón. Confía en su bondad. Confía en su sabiduría. Confía que Él sabe lo que está haciendo. Y recuerda esto. Su meta es llevarte a un lugar más alto, a pastos verdes, aún más cerca de su corazón. Nancy DeMoss Wolgemuth nos ha traído palabras de esperanza. Aún si estás atravesando un valle de profunda oscuridad en este momento de tu vida, tienes esperanza. Este mensaje es parte de la serie titulada El Señor es mi pastor. Y si te perdiste alguno de los episodios anteriores de esta serie, puedes encontrarlos todos en avivanuestroscorazones.com. Cuando estás en un valle de profunda oscuridad, ¿cómo sabes que Dios realmente está ahí contigo? Descúbrelo mañana en la continuación de nuestro estudio del Salmo 23. Confiando en nuestro buen pastor, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.